de la muerte. Sí, ahí no salen por ahí las telarañas y por ahí una que otra cosa. La idea aquí de la escuela y eso, como siempre, pues es la parte de congregarnos en fraternidad, ¿sí? Y pero también como toda esa sabiduría de todos esos pueblos acerca de estos temas que son comunes para nosotros. Si bien todos en este momento estamos vivos, si algo tenemos seguro es que en algún momento vamos a morir. Entonces, de esa forma, pues entonces es como ver todas las diferentes culturas y otra mirada acerca de este tema que es la muerte. Entonces, bueno, aquí los dejo con Alejandro y Carlos, quienes van a ser nuestros expositores el día de hoy y quienes van a profundizar más sobre este tema. Buenas noches. Buenas tardes, noches. Sí, como comenta Milagro, pues la idea es revisar de una manera más profunda un tema que para nosotros ha sido como un tema tabú, ¿no? Un tema misterioso. Hay muchas personas que en general no les gusta hablar de este tema y desde la familia misma, pues el hecho de mencionar la palabra muerte, como que una vez que no, aquí no hablamos de eso, estamos comiendo, estamos en familia, no hay que hablar de eso, no hay que hablarlo, ¿no? Pero la idea es como somos filósofos, es cuestionarnos precisamente por qué se genera eso, ¿no? O sea, por qué tenemos ese miedo, por qué tenemos esa duda, o a qué tenemos exactamente, ¿no? Entonces, además de las ideas que queremos comentar Alejandro y yo, pues también la idea es que sea un poco más interactiva. Entonces, primero como la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué ustedes creen, el que quiera responder, por qué la muerte tiene que ser un tema como difícil de hablar? ¿O por qué nos tiene que dar miedo? ¿O por qué no deberíamos hablar de ese tema? Siendo que es algo tan normal en la naturaleza como cualquier otro ser vivo. O sea, todas las plantas mueren, los animales mueren, los niños, hay niños que bueno, pasan por este proceso, adultos, de toda forma de vida, pues, tienen este mismo tema, ¿no? Entonces, si es algo tan común, ¿por qué lo vamos a esconder o por qué le vamos a tener miedo? Porque nos aferramos a la parte material, al cuerpo, entonces no nos queremos desprender, bien sea de nuestros seres queridos o de nosotros mismos. Por ejemplo, mi papá jamás aceptó comprar un terreno en el cementerio. Eso que tú dices, eso era algo que sí, en realidad es lo más seguro que tenemos. Pero como tampoco conocemos muchas veces la parte espiritual o esos otros planos, pues nos aferramos a al físico, al material. Y eso yo no. Considero que con incertidumbre, ¿no? Que viviera para dónde van, que allá. Claro, porque la muerte pues tiene todo un misterio detrás, ¿no? Y digamos que la única disciplina que más o menos se ha preocupado digo más o menos, por lo que va a explicar a la continuación, es la mitología, ¿no? Que sabemos que nos ha hablado de una supuesta vida después de la muerte, sea de la religión que sea la teoría de la reencarnación, la teoría de la resurrección, los reinos a los que va el alma después de la muerte y todo eso, desde los griegos clásicos, los japoneses, los hindúes, los mismos, la religión cristiana. Entonces, es como la única disciplina que se atreve a plantear algo o una idea de lo que pasa después de la muerte, pero la ciencia no busca explicarlo. La psicología, tengo entendido que no. Y bueno, tanto la filosofía como la mitología sí buscan como profundizar en eso. Entonces, como dice la compañera, si es un misterio, ¿no? Lo que ocurre detrás de todo eso, ¿por qué en vez de querer saberlo y de querer darle luz a ese proceso, por qué le tenemos o por qué le a ello lo comentaría con un comentario que puede cerrar? Yo particularmente pienso que lo que pasa es que no nos preparamos para la pérdida. Y cuando tenemos una pérdida es cuando nos enfrentamos a la realidad. Sabemos que ya cuando un ser querido se va,
caso de la muerte, lo entenderíamos de otra manera. Pero nosotros siempre vamos en función del miedo. Y nos enseñaron ese miedo orgánico de razonar, porque siempre nos lo decían, tiene que cuidarse porque no muere, tiene miedo porque se muere. Entonces ya va como en el ADN de uno y se va transmitiendo de generación en generación. El miedo sigue toda la vida con nosotros. Claro. Y ese miedo viene acompañado también de dolor, sufrimiento, o sea, muerte es que voy a sufrir, voy a llorar, voy a vivir, o sea, extrañando a esa persona, entonces es dolor y sufrimiento. Claro, la pérdida. Bueno, la filosofía y creo que no nos puede dar una descripción más precisa, que Platón precisamente hace una sección sobre la muerte. Sí, bueno, por ejemplo, Platón dice que en una parte llega a decirte que la filosofía, o sea, el amor a la sabiduría, en realidad es una disciplina que principalmente se da para prepararte para la muerte. El filosofar es una preparación para la muerte. Y pues pareciera como algo triste, ¿no? Se podría leer desde cierto punto de vista triste. Pero fíjense que, por ejemplo, también hay otra percepción de la muerte interesante en la tradición clásica, que es la de los estoicos. Por ejemplo, había casi un mantra, ¿no?, de los estoicos que decía memento mori. Recuerda que vas a morir, recuerda que quieres contar. Era como casi un mantra que tenían como práctica algunos de ellos. Y también uno podría decir, pero ¿por qué estos filósofos clásicos piensan tanto en la muerte en vez de disfrutar la vida? Pero pues es interesante porque más que verlo como un tema triste, más bien su enfoque era todo al contrario. Justamente como de manera filosófica nos aceptamos como seres finitos, o sea, seres que no sabemos muchas cosas, pero lo único que sí sabemos es que nos vamos a morir. Por lo tanto, cada momento, cada instante, cada persona es un privilegio, pues es un momento único en el cual, como acepto mi finitud, entonces voy a tratar de disfrutarle y de sacarle el mayor provecho en ese instante. En el caso de los estoicos era eso, ¿no? Entonces es interesante porque es otra perspectiva sobre la muerte. Y obviamente también hay otras culturas que como comentábamos en un escrito que hacía esta mañana, pues más que ver la muerte como algo triste y como algo que tendríamos que huirlo, más bien es una celebración, es una fiesta. Como por ejemplo parte de la cultura mexicana y también para parte de la tradición egipcia también. Más bien la muerte era una posibilidad de liberación y de pasar a otro estadio, ¿no?, de experiencia quizás mucho más real que el que vivimos nosotros acá. Entonces, es interesante que la filosofía y las tradiciones, y cuando estudiamos distintas tradiciones de manera comparada, nos abren otra mirada, ¿no? Porque pues justamente la filosofía, uno de sus grandes aportes es que te da la posibilidad de mirar las cosas desde otra perspectiva, desde otro prisma, ver las cosas desde otro lugar. Porque lo que normalmente hacemos nosotros es como ver las cosas de una sola manera, como nos criaron, de la manera en que nos inculcaron, de si fuimos a tal colegio, si participamos en tal familia, con tal tradición. Y nos cuesta bastante hacer el ejercicio de ver las cosas desde otra mirada. Entonces, por ejemplo, esas son unas 2 o 3 miradas que nos está
parte de la filosofía clásica, pero hay muchas más, obviamente, ¿no? Por ejemplo, Heidegger, que es más un filósofo contemporáneo, podríamos decirlo así, aunque esa palabra pues, queda corta, ¿no? Porque ¿qué es lo contemporáneo? Si Heidegger pues, es del siglo XX, siglo pasado. Pero él decía que el ser, la esencia, el ser humano, es un ser para la muerte. Es decir, aquello que nos hace cuestionar, que nos hace preguntarnos sobre el sentido profundo de la vida, es ese encuentro y ese conflicto que tenemos con nosotros mismos de que vamos a morir en algún momento. Pero, aunque seamos pequeños en este planeta Tierra, tenemos la grandeza, ¿no? de ante entendernos seres finitos, nos preguntamos por la infinitud del universo. Y eso es algo que nos hace bastante grandes desde esa mirada de Heidegger. Entonces sí, la muerte parece ser algo, un tema central, una pregunta central en la historia de la filosofía, que hay que aunque duela y sea fuerte, pues es algo que tenemos que encarar para avanzar en ese proceso de conocernos a nosotros mismos, ese mundo, ¿no? Pero obviamente pues hay otras miradas, no sé qué otras miradas podríamos compartir, de otra cultura. Creo que para nosotros los occidentales es más difícil el tema de la muerte, mientras que para los asiáticos, ellos inclusive hasta se pueden inmolar y ellos, o sea, como que yo me muero y para mí es como un acto de heroísmo. O sea, es algo que es más fácil. Y uno, si le preguntan a uno cuánto quisiera morir, no, yo nunca. Entonces, requiere miedo, como decía la doctora, tal vez si a uno lo preparara así para eso, pudiese uno como más natural, más normal. Sí. Bueno, una de las claves más interesantes que nos puede dejar la filosofía es en esos momentos de pérdida que nosotros tenemos de un ser cercano, pero puede ser un animal, puede ser incluso un objeto material. En esos momentos en los que vemos morir eso, sea lo que sea, cómo reaccionamos nosotros ante eso es una de las maneras para medir qué tan apegados o no apegados estamos a este mundo, ¿no? O sea, qué tan esclavo soy yo de eso que estoy perdiendo. Entonces ahí es donde uno se hace un trabajo, claro, tiene que pasar por ese proceso de dolor, tiene que pasar por ese proceso de desapego, tiene que pasar por todo ese tema, pero la persona que logra como cruzar ese umbral con heroísmo, con otra perspectiva, pues siente un renacer, ¿no? Y se me hace bastante interesante el caso de, por ejemplo, lo hemos visto, de papás o familiares que pierden a otro familiar por temas de enfermedades duras, y después de que las personas viven ese proceso se hacen más sensibles con las personas que padecen de eso. O sea, un padre que pierde a su hijo de cáncer, por ejemplo, se suele unir a grupos, a actividades que apoyen a esa causa. Ahora, para tener esa sensibilidad y despertar como ese amor por esa naturaleza, tuvo que primero haber pasado por ese proceso tan fuerte que de alguna manera en el mundo simbólico, y vamos a caminarlo para allá, en el mundo simbólico como que esa persona también muere por dentro. O sea, sus esquemas, su forma de ver el mundo muere, pero renace en ese momento y se convierte en una persona diferente, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que habremos pasado todos en los momentos de duelo cuando perdemos a alguien, no necesariamente que se muera, sino que se pierde una relación de pareja, se pierde una relación de amistad, se pierde un bien material, y claro, uno en ese momento muere y renace. Entonces, para ver este tema con otra mirada más interesante, que es la mirada mitológica, que es la que queremos plantear aquí, vamos a utilizar el recurso del símbolo, ¿ok? ¿Por qué? Porque para nosotros, tanto para Alejandro como para mí, ha sido interesante y valioso ver cómo las culturas clásicas, como decía Luis, dan como otra mirada, incluso podría decirse que opuesta a
a la que nosotros recibimos como occidentales. Porque en general, una de las culturas o religiones que más hablan del miedo a la muerte y que lo promueven, pues son las religiones abrahámicas, ¿no? Tanto el judaísmo como el islam como el cristianismo. Mientras que las religiones más antiguas, pues sí hablaban o transmitían un mensaje de que la muerte más bien era como una oportunidad para empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque bueno, la mayoría de esos pueblos creían en el tema de la reencarnación, seguramente todos lo hemos escuchado. Entonces, vamos a ver cómo la mitología, específicamente la egipcia y la azteca, que son una de las más ricas en cuanto a este tema, ven su proceso de la muerte porque lo ven totalmente diferente desde su filosofía y desde su mitología al proceso que nosotros tenemos, ¿no? A la concepción que nosotros tenemos. Sí. Bueno, yo quería compartir un extracto de este libro del profesor Enrique Flores, Bernardo Enrique Flores, que es profesor de acá de Cristóbal, para bueno, adentrarnos un poco en este tema de qué es el mito, ¿sí? Y cómo se relaciona quizás con la pregunta filosófica. Entonces dice que sin pretender dar una definición acabada del mito, podemos, sin embargo, expresar que este es un relato basado o no en situaciones o en sucesos reales, ¿sí? Un relato, una historia, referido a un orden del mundo anterior al actual, establecido en un tiempo distinto al cronológico, ¿sí? Una leyenda o una historia está situada posiblemente en un tiempo determinado, ¿sí? En un tiempo cronológico determinado. Pero el mito, una de sus características es que es atemporal, ¿sí? O sea, es un relato que pudo haberse construido hace mucho tiempo, pero es muy posible de que sea experimentado, que sea reactualizado y traído al momento actual. Uno de ellos que aparece incluso mucho en las redes sociales y todo es el mito de la caverna, por ejemplo, ¿no? El de Platón. Que bueno, le cambian las figuras y eso, pero básicamente que él dice que vivimos como en una caverna en la cual somos manipulados por unos amos que proyectan unas imágenes en la pared y nosotros, como hemos nacido, crecido toda la vida allí, pues creemos que eso es la única verdad, ¿sí? Pero hay alguien que gira la cabeza, que se pregunta, que es el filósofo, y bueno, hace un recorrido para salir y luego volver a tratar de sacar a sus compañeros encadenados. Entonces, bueno, eso fue hace 2000, sí, hace 2500 años aproximadamente, pero es algo que podemos aplicar también a nuestra vida actual. Que revela un proceso de racionalización, mostrándose a manera de teatro simbólico de luchas internas y externas, librada por el hombre desde sus orígenes en todos los planos de la realidad, proyectándose desde el ámbito de lo imaginario como un desgarrón entre la naturaleza y la cultura, en medio del cual se halla el ser humano y en el que subyacen, más allá de la multiplicidad de formas ofrecidas por él, estructuras o tipos de relaciones constantes, configurándolo como un complejo sistema simbólico. ¿Sí? Es lo que decía Carlos. El mito, entonces, va a ser un relato, una historia que, bueno, dice Enrique, que consteliza una serie de símbolos, es decir, que reúne una serie de símbolos y que le hablan de manera consciente o inconsciente a esas luchas internas que tenemos nosotros los seres humanos en nuestro cuerpo, en nuestra psiquis, en nuestro ser. O sea, nos está hablando constantemente. O sea, una imagen, un símbolo, por ejemplo acá tenemos un símbolo, un papiro que se llama el peso del alma, ¿sí? Que es egipcio.
Entonces, bueno, uno lo ve y uno si tiene sensibilidad simbólica, se dice que el símbolo te empieza a hablar, ¿sí? Te empieza como a transmitir un mensaje, no de manera racional, ¿sí? Necesariamente, no es que hay una definición explícita de qué es cada personaje o cada imagen, pero sí representa algo que es difícil, ¿no? Explicar con palabras. Pasa mucho en el arte en general, ¿no? La música, una obra de teatro, ¿no? Por ejemplo, la música, ¿no? Te transmite algo, te impacta, pero muchas veces es algo que no podemos, digamos, explicar con palabras, ¿no? Todo lo que vamos a una ópera, vamos a un concierto, qué sé yo, de música clásica, ¿no? Y no es lo mismo explicarle a alguien, ¿no? Con palabras lo que viví, a vivir la experiencia yo interna, lo que sentí dentro. Bueno, a eso nos invita el símbolo y el mito. Poseedor de una lógica propia generadora de sentidos divergentes y contradictorios, pero fusionados en una totalidad intrínsecamente coherente. Es otra característica del mundo simbólico y del mundo mítico, que quizás nos molesta un poco y quizás por eso no es tan común en nuestra vida cotidiana. Que es que el mundo simbólico y el mundo mítico no trabaja o no opera en un pensamiento binario, que es el que comúnmente nosotros usamos o pretendemos querer usar para todo. ¿Sí? ¿Qué es el pensamiento binario? Aquel que pretende definir u ordenar todo en derecha o izquierda, arriba y abajo, blanco o negro, bueno o malo. Estos son los buenos, estos son los malos, esto es provechoso, esto es desprovechoso, ¿sí? O sea, nos movemos como en esa lógica, ¿sí? En las estructuras binarias. Sin embargo, el símbolo y el mito no. O sea, una imagen o un mito puede ser tanto luminoso como de oscuridad, o puede ser tanto constructivo como destructivo. ¿Sí? Es como que en una imagen, en un relato, reúne esos elementos, cosa que para el pensamiento racional es algo casi imposible, ¿no? Porque A no puede ser B y B no puede ser A. Ahí se presentó el caso de una amiga que una vez estábamos leyendo unos cuentos de hadas, y claro, los cuentos de hadas tienen como lenguaje simbólico, ¿no? Pero me acuerdo que estábamos en el club de lectura aquí en la escuela, y ella lo estaba leyendo con lo que decía Alejandro, con esa mente racional. Entonces ella decía, pero ¿cómo? ¿Pero qué es eso? O sea, ¿cómo que eso no existe? ¿Cómo? O sea, no entiendo. Y se bloqueó mentalmente porque no lo entendía, literalmente como ahí estaba expresado. Entonces, claro, eso se puede dar en cualquier situación de la vida con las interpretaciones que nosotros le demos a las situaciones que nos pasan, si queremos verlo todo de manera literal completamente. Un ejemplo que reflexionábamos ayer era, por ejemplo, el símbolo del mar. El mar como símbolo, ¿es bueno o es malo? Eso es muy difícil, porque puede ser, sí, puede ser nutritivo, puede ser bello, qué sé yo, verlo, pero es profundo también, genera miedo también, puede generar miedo, terror, pánico, porque en él pues yacen o viven criaturas gigantescas, pero también es fundamental para la vida, para las costas del planeta completo. Entonces, pareciera ser que la vida no es blanco y negro. La vida es como matices, tiene distintos matices en donde lo que en algún momento era digamos, favorable, en otro momento no necesariamente. Para lo que una cultura era terrible, para otra no. Y entonces ahí es donde radica la importancia del símbolo
y de la filosofía también, justamente porque la filosofía nos plantea que, el desafío de reflexionar. Cada instante, cada lugar, cada hecho es en sí mismo un desafío, un misterio. Y la vida es un misterio. Entonces, quizás el lenguaje racional se quede corto, y allí es donde algunos pensadores dicen que viene el símbolo y el mito para tender un puente entre la mente racional y la parte intuitiva que hay en nosotros también, que está mucho más cerca del arte, de lo creativo. Entonces, bueno, ¿algún comentario hasta acá? ¿Se entiende entonces qué es el Por eso es que entonces se nos hace complejo entender la muerte. Porque vivimos dentro de esa caverna del Platón, que se nos enseña de una forma la muerte, sobre todo aquí en este territorio cristiano, tenemos una muerte que vamos a resucitar y todo lo demás, pero también se nos pinta por la religión que mayormente profesamos acá en Venezuela, por ejemplo, un Jesucristo crucificado de dolor. ¿Sí? Entonces, a cualquiera le puede generar un temor de padecer por esa situación. Y si es lo único que conozco, lo único que veo, y a lo único que me han enseñado es ser simplemente conciencia racional, pues si no es un despertar de conciencia, por más simbólico que pueda ser el resultado de ese elemento, no va a llegar a la parte inconsciente de mi ser para entenderlo de otra forma. Por eso nos es difícil, por eso nace la filosofía, y ahí es donde surge la pregunta también. Si todos vamos a morir, ¿cuál es la intención entonces de vivir? ¿Sí? Y hay que llegar al punto de someternos al borde de la muerte para empezar a aprender y comprender por qué la vida. ¿Ven? Entonces, esos son los elementos que a veces faltan, o procesos que necesita el ser humano para generar ese despertar de conciencia. Ahora bien, ¿por qué el ser humano tendría que llegar a esos niveles para generar ese despertar de conciencia? Para no temerle al tema de la muerte y ver una muerte como un proceso más de algo que tenemos que atravesar, por así decirlo. ¿Sí? Pero vuelvo y repito, entonces, ¿cuál es la razón de existir? Si vamos todos a morir. ¿Por qué no simplemente disfrutamos el corto tiempo que tenemos cuando sabemos que vamos a estar más tiempo muertos que vivos? Sí, sí, bueno, una de las primeras reflexiones que quizás pueden partir a partir de eso es de que, bueno, por alguna razón, paradójicamente, pues, en general el ser humano, nosotros aprendemos o asimilamos, ¿no? Incorporamos conocimiento o conciencia, como le queramos llamar, por contraste. ¿Sí? O sea, valoramos y comprendemos la importancia del calor o del abrigo cuando tenemos frío. Valoramos y comprendemos la luz cuando está la oscuridad. La salud cuando ha estado la enfermedad. Bueno, ese quizás último está mucho más cerca de... Por eso es que somos seres racionales y primitivos. Porque tenemos que tener esa ausencia para empezar a Porque también existe el hecho de que el ser humano es muy complejo. Y cuando tenemos las cosas, nosotros pensamos que eso va a ser para toda la vida, que eso nunca va a tener un fin. Por eso existe el hecho de que las personas mayores, cuando una pareja, uno de los dos muere, al poco tiempo muere la otra. ¿No? Pero no es porque decían, se la llevó. No, nadie se lleva a nadie. Lo que pasa es que las personas nos acostumbramos, y en esa costumbre que tenemos a través del tiempo, pues, sufrimos más cuando vemos que nos quedamos solos. Y si no llenamos ese vacío que nos deja la muerte del compañero, entonces es cuando nosotros empezamos a sufrir y no salimos de ese sitio que tenemos. Hace poco yo preguntaba porque me hicieron la pregunta, si alguien puede morir de amor. Y yo decía, ¿quién se va a morir de amor en estos tiempos? Me confronté. Pues resulta de que sí,
Porque una persona que tiene un pensamiento fijo, repetitivo, se le inflama una venita del corazón y viene el impacto. Y yo eso no lo sabía, ¿no? Yo decía, y cuando me lo dijo un médico, me dio risa, ¿no? Porque yo dije, cuando uno queda viudo, uno como que tiene que tener ese espacio, llenarlo, y le pase eso, ¿verdad? Porque es una falta, hay una carencia. Y como nosotros siempre vivimos saturados, cuando tenemos una carencia que nos damos cuenta, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo tiene. Entonces, esos son los problemas que tenemos como ser humano. Lo que vivimos es una gran realidad. ¿Por qué no aprendemos a vivir y ser felices? Si a qué venimos a Porque este hay que mundo. llegar hasta el extremo de perderlo para ir. Sí, bueno, ahí en ese punto justamente es donde al menos las escuelas clásicas de filosofía, como por ejemplo la pitagórica, la escuela estoica, la Academia de Platón, los neoplatónicos, el hermetismo, bueno, varias escuelas clásicas. Justamente una de las importancias de la filosofía, pero como disciplina, ¿no? O sea, no la filosofía como un hecho así como esporádico, espontáneo, que yo hago filosofía solo cuando voy a tomar unas cervezas con los panas y ahí me pongo filósofo y me pongo a reflexionar. No, sino que para ellos la disciplina era una actitud y una disciplina de vida, pues, o sea, era una preparación constante justamente para comprender y para experimentar las leyes de la vida, las leyes de causa y efecto, las leyes de polaridad y por lo tanto una de las leyes de la vida que es la muerte. Entonces, ellos abren una posibilidad allí, ¿sí? Que es, pues la mayoría de las personas vivimos como va viniendo, vamos viendo, ¿no? O sea, nos vamos dando golpes en la vida, vamos perdiendo cosas, nos negamos a esa pérdida, nos la pasamos como echando la culpa a los demás, negando pues todo lo externo, la naturaleza, lo divino, todo el problema está afuera y pues yo soy como la víctima, ¿no? Pero hay una actitud diferente posible si es que se trabaja como disciplina, ¿no? Que es como estar abierto y estar a disposición de ese estudio, de esa comprensión y de esa reflexión de que lo que me pase, o sea, lo que estoy experimentando en la vida, eso es para una enseñanza, es para yo comprender y tener una luz dentro de toda esa oscuridad que está en mi vida. Es posible, hay una posibilidad allí, pero tengo que estar abierto de reflexionar y de aprender de eso que me está ocurriendo, de ese símbolo que me está apareciendo, pero eso requiere una práctica, ¿no? Requiere una disciplina, una disposición, una actitud que se entrena y se entrenaba en estas escuelas clásicas, ¿no? Entonces, es posible que no tengamos que absolutamente sufrir, ¿no? Y padecer el dolor eternamente para aprender, porque como lo vemos, el dolor no es una garantía de que nosotros aprendamos, ¿no? O también, no porque pase mucho tiempo nosotros aprendemos. Exacto. Entonces hay una posibilidad clave ahí, la filosofía, que es como la reflexión, la comprensión y ese espejo que es la vida, integrarlo. Entonces, bueno, una de las ideas, o uno de los aportes simbólicos, en este caso de la tradición egipcia, es este papiro que decíamos que se llama el peso del alma. Entonces, bueno, uno de los dioses o de las figuras de la muerte más importantes para ellos era este dios que se llama Anubis, que es un dios con cabeza de chacal. Y bueno, si hay una tradición y si hay una filosofía en el cual la muerte es un tema central, es en la tradición egipcia, ¿sí? Porque bueno, su mitología y parte de su tradición
incorporaban la muerte como un elemento central. Y en el caso de Anubis era uno de los dioses de la muerte. Justamente él era el guardián del mundo de los, del puente entre el mundo de los vivos y los muertos. Entonces, ¿por qué tiene, o qué podría simbolizar la cabeza del chacal? Es interesante eso. Bueno, primero, cuando aparece un animal en un mito o en un símbolo, es importante revisar, reflexionar cuáles son sus cualidades, sus potencialidades. Entonces, bueno, en el caso del chacal, él tiene muy buena orientación en el desierto. Él en el desierto se ubica perfectamente, sabe orientarse, sabe llegar a las poblaciones, aunque no se vea nada en el horizonte, él tiene una capacidad de ubicación por su olfato, por su memoria motriz, etc. Sabe muy bien orientarse en ese, vamos a decirlo simbólicamente, en ese limbo que hay. Tiene muy buena visión nocturna, entonces ve bien en la noche, ve bien en la oscuridad y gracias a esa visión se orienta. Y bueno, curiosamente pues él frecuenta los cementerios, es el animal como tal. Y bueno, es curioso que en tradiciones comparadas el canino siempre está asociado como al inframundo. Por ejemplo, en los griegos está Cancerbero, ¿sí? Que es el perro de 3 cabezas. En los nórdicos está Fenrir, que es un lobo gigante también. Y así, entonces es como que esa característica de esos animales está muy vinculado con el paso entre el mundo de la vida y la muerte, con esa orientación. Entonces, bueno, él conduce al alma. Este es el alma cuando muere, ¿no? O sea, cuando desencarna, el alma es conducida por Anubis si es que se deja conducir, ¿sí? Porque él es una guía en ese proceso. Pero puede pasar también de que pues nos asuste y pues en vez de seguirlo, más bien huyamos de él y pues nos perdamos en ese proceso. Bueno, luego llega a una balanza, ¿sí? Que es la balanza de Maat, que es la diosa de la justicia para los egipcios, Maat. Ella no tenía un templo específico, pero estaba grabada, o sea, su símbolo estaba grabado en todos los demás templos y pirámides. Es como para significar de que la justicia es una cosa que debe interpenetrar todo en la civilización egipcia. O sea, la justicia es como uno de los valores más importantes para una civilización y para un proceso humano. Entonces, bueno, ella está ahí y hay una prueba en su balanza. De un lado está la pluma de ella, la pluma de Marte, que simboliza la justicia, la sabiduría. Y en el otro lado está, ponen el corazón de ese ser humano que es la traducción de la palabra egipcia que utilizaban como tal se traduce más precisamente como corazón conciencia. Lo que colocaban allí era como el corazón conciencia. Es interesante esa palabra porque no solamente nos remite como a el corazón, sería como los sentimientos, pero también al incorporar la palabra conciencia es como la comprensión. Entonces era como una unión aquí entre los sentimientos y la comprensión. El alma se pesaba en esa prueba. Y entonces el corazón debía pesar igual o menos que la pluma, se dice en el relato. ¿Para qué? Para que pudiera avanzar en ese proceso de muerte, de liberación. Si pesaba más que la pluma, entonces era devorado por esta figura mítica
zoomorfa, que tiene patas de hipopótamo, tiene melena de león, tiene cabeza de cocodrilo y tiene cuerpo de hiena, o sea, tronco de hiena. Eran los 4 animales más temidos del antiguo Egipto, ¿sí? Entonces, bueno, lo simbolizaban allí. El hipopótamo pues era muy temido, estaba ahí como entre los ríos. Y era devorado entonces el corazón conciencia por él, si pesaba más que la pluma. Y bueno, ¿cuál era el resultado de eso? De que la persona volvía a encarnar. Volvía a encarnar para vivir otra experiencia más en este mundo terrenal, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, los egipcios más bien veían la vida acá como, más bien como, Como algo pasajero. como algo pasajero, pero digamos como una prueba, ¿no? Como una experiencia. No vamos a decir, o no vamos a animar a decir que era algo malo ni bueno, porque caeríamos en lo mismo, pero sí digamos que era una prueba más, una experiencia más, porque en algún momento sí el alma o el corazón conciencia debería pesar igual que la pluma. Entonces, bueno, y al ser cuatro animales, también los números también son importantes en los símbolos y en los mitos. El animal, ya dijimos, y el número también. El 4 en las mitologías comparadas significa, está relacionado con el cuadrado, con los 4 elementos, o sea, el mundo manifestado, el mundo material. Entonces, bueno, si pasaba, entonces aparecía este símbolo acá que se llama el dios Tot. Tot o Tot Hermes, también para los griegos, que él tiene cabeza de un ave que se llama ibis. Y el animal tiene la propiedad de que tiene mucha precisión en su caza. Puede volar alto, pero él puede ver un pececito a mucha distancia y bueno, en su vuelo para cazarlo tiene mucha precisión en la caza. Es letal. ¿Ah? Letal. Letal en ese sentido. Entonces él tiene un papiro y él tiene una pluma en donde va registrando, se dice, cada uno de los pensamientos, sentimientos, acciones que tiene el alma encarnada, o sea, que está experimentando en la vida, y pues él lleva todo ese registro, ¿no? Es como el libro de la vida. Como el libro de la vida, sí. Esa figura comparativamente tal vez se le podría conocer como el señor del karma. O sea, todas nuestras acciones, pensamientos, sentimientos acá generan una reacción, o sea, quedan como registrados en el y en este caso pues lo simbolizaban en el dios Tot. Es el dios de la sabiduría también, del conocimiento, como de las bibliotecas, justamente por ese registro, ¿no? También asociado a eso. Y bueno, luego, si pasaba esa prueba, entonces era conducido por otro dios muy importante, que es el dios Horus, que está acá, que tiene cabeza de halcón. Y él es el hijo, es como el hijo, digamos, primordial de Osiris e Isis. Entonces ahí aparece la Trinidad egipcia, que la Trinidad también es un símbolo universal en varias mitologías, ¿verdad? Tenemos el Padre, Hijo, Espíritu Santo, tenemos Brahma, Vishnu y Shiva en la tradición de la India, tenemos a Cielo, tierra y hombre. Ajá. Obviamente los griegos pues tienen varias, pero Zeus, Hera y Apolo, por hacer alguna relación. Y en el caso de ellos pues Osiris, Isis y Horus, un elemento masculino, ¿sí? Que es como la primera chispa, un elemento femenino que contiene y el hijo que es el que conecta ese mundo divino con el
mundo terrestre. Tiene una propiedad solar, al ser un halcón, pues tiene mucha visión, ¿sí? Porque vuela alto, tiene una gran visión, y pues se dice míticamente que fue el primero, o sea, él encarnó y fue el primer faraón de Egipto. Entonces, es lo que dice el relato mítico. Bueno, él tiene una llave, que es como la llave de la vida y la muerte también, que era esta llave que aparecía en el flyer, obviamente. Y bueno, lo conduce ante el tribunal de Osiris, o el trono de Osiris. Él pues en sí mismo tiene también dos símbolos importantes, que es un gancho y un látigo, ¿sí? Entonces incorpora un elemento dual ahí interesante, un gancho que acerca y un látigo que golpea. Entonces eso podría significar como cercanía, calor, o sea, amor, y corrección, justicia. Amor y justicia en un proceso de educación o que sea, en un proceso de vida y muerte, de iniciación, también, podría decirse. ¿Por qué se ven los Isis? ¿Por qué se ven los Isis? Muy buena pregunta, sí. Bueno, otro elemento de la mitología comparada es que, o algo muy interesante de la mitología en sí, es que los dioses como símbolos tampoco son ni buenos ni malos, ¿sí? Sino que tienen su aspecto luminoso y su aspecto de oscuridad, como todo en la vida. Entonces, Osiris, en su mito, él tiene un hermano, que es como su dualidad, su hermano, digamos, oscuro, que es Set. De hecho, ellos luchan y Set lo mata, lo descuartiza y divide todas sus partes en distintas partes de Egipto, y entonces, bueno, es desmembrado. Entonces Isis hace un trabajo de amor, justamente, de unión, ella con Anubis empieza a recorrer todo Egipto buscando las partes de Osiris y las reúne. Pero como una de sus cualidades es la magia, de Isis, entonces ella, bueno, por sus prácticas, logra revivirlo, crea un miembro viril, porque ese sí se perdió en el Nilo, ese fue el único que no se consiguió. Entonces, bueno, crea uno y con su arte le da vida y vuelve a vivir. Entonces Osiris cumple ese mito comparado también de que muere y renace, ¿sí? Algo bastante conocido para nosotros. Entonces también Isis tiene una parte, tiene como tiene un doble, pues, que ahorita no Nate. Nate, que es como otra esfera de Isis. Digamos otra cara del amor, podríamos llamarlo también, ¿no? Por ejemplo, también en Grecia, en el caso del amor, hay se dice que hay dos Afroditas. Es la diosa del amor, de la sexualidad. Entonces hay una Afrodita que es celeste, que es nacida del cielo, y otra que es terrestre. Entonces, bueno, en el caso de Isis es como ese menú que está. Y bueno, pues tiene esos símbolos, y aquí, bueno, está el ojo de Horus, símbolo comparado, que es como el ojo que todo lo ve. Y bueno, si se pasa esa prueba, entonces se empieza a participar del panteón y se empieza como a trabajar ya de la mano con los otros dioses. Entonces, en el caso del mito de Osiris, pues encontramos quizás una clave de muerte, de resurrección, interesante también, ¿no? Que no solo aparece en la cultura egipcia, sino también en otras culturas. Por ejemplo, en la griega hay un dios que se llama Dioniso, no sé si lo han escuchado, o para los romanos el dios Baco, que es el dios del vino. Y él, justamente en una de sus versiones, él es perseguido y descuartizado, desmembrado. Y Atenea, que es una cara, podría ser una cara de esa fuerza femenina, en este caso los egipcios dicen, hace un trabajo, bueno, curiosamente creo que lo hace con él,
de reunir las partes de Dioniso para volver a darle vida. Entonces eso simbólicamente, psicoanalíticamente, se ha interpretado como que la conciencia de sí mismo, o sea, el conocernos a sí mismo es un misterio que está como fragmentado. Nosotros seres humanos somos fragmentos, estamos divididos, empezando porque estamos divididos entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y entre lo que hacemos. Eso es un gran desafío, poder unir eso. Entonces estamos fragmentados. Lo único que puede unir y reunir esa fragmentación entre la vida y la muerte es el amor y la sabiduría. El amor de Isis, la magia de Atenea, el amor de Atenea, la inteligencia de Hermes y Anubis, o sea, amor-sabiduría, es lo que puede volver a unir, o sea, filosofía, filo, amor, sofía, sabiduría. Es una interpretación simbólica. Ese es alguno de los mitos. Obviamente hay más, pero podría ser un acercamiento a la tradición. ¿Qué les parece? ¿Alguien nos puede decirlo ahora? 7:30. Lo interesante de esta historia es que indistintamente de las culturas y las religiones que podamos conocer, la mayoría plantea el mismo significado, nazis. Y si no pasaste por este plano de conciencia de aprendizaje, existe entonces lo llamado la reencarnación. ¿Sí? O sea, véanlo como lo vean, siempre existe o ha existido este tipo de idea en todas las culturas y en todas las religiones. La pregunta sería, a pesar de que existen diferentes destinos, siempre ha estado el mismo objetivo, ¿sí? Que este plano terrenal sea un plano de purificación. Es ahí porque cuando el compañero explicaba el tema de la pluma, que es lo que se llama el simbolismo de la pluma, es pureza, y a eso es lo que se va a debatir el corazón que está haciendo en la balanza, qué tan puro fue en la tierra. Y al no ser suficiente, vuelves a reencarnar para que te vuelvas a purificar lo suficiente y vuelvas a intentarlo. ¿Sí? Y a la larga siempre nos dicen ellos. Pero hay una gran diferencia entre lo que es la triada y la trinidad. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso es una trinidad. Porque la trinidad es la fórmula del resultado del tercero producto del primero y el segundo. Es decir, la suma del 1 y del 2 es el resultado del 3. Por ende, estamos hablando de que la suma entre el padre y la madre es el resultado del hijo. Diferencias con la religión católica. Porque la triada del catolicismo habla del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí no hablan de la Virgen María, que se supone es la madre. ¿Sí? Entonces, es interesante investigar ese punto también, hacernos la pregunta: ¿qué tan diferente es la religión católica a este tipo de filosofía y tipo de mitología, que es la que más se multiplica a nivel mundial, a diferencia del catolicismo, que es la religión que más se segrega a nivel mundial? Entonces, ahí marca una diferencia entre lo que es la realidad y la teología. ¿Y por qué a pesar de esa gran diferencia también existen ciertas similitudes? Porque en la religión católica la reencarnación como tal no se establece el hecho de que trascendemos al reino de los cielos, no volvemos acá. Pero es una de las pocas que, a pesar de que sea la poca, es la mayoritaria a nivel mundial. Entonces es interesante entender eso para poder comprender cuál es el verdadero entonces significado de nuestra existencia. Claro, y incluso Lo que pasa es que esto tiene una parte, y lo que es para los católicos, el misterio de la Santísima Trinidad, hay una relación y aquí hay una donación. No está la madre presente, que debería ser, como usted dice, la Virgen. ¿Por qué? Porque lo que Él nos deja es, hay una relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Del Padre al Hijo hay una relación de paternidad.
Y del Hijo al Espíritu Santo hay una relación de amor. Y del Espíritu Santo a Dios hay una relación de donación. Por eso es que es muy diferente. Nosotros podemos ver la parte desde el punto de vista de la filosofía, pero para entender la parte de la teología tendríamos que tener ciertos conocimientos de teología. Yo soy teólogo, soy licenciada en teología, y eso era una de las materias más difíciles que teníamos nosotros para ver, porque eso es un rollo para descifrarlo, ¿no? Por eso generó la interrogante. Sí, claro. Igual es interesante ver cómo la religión y la mitología tienen como esos puntos, ¿no? O sea, como que hay todo un misterio que engloba a estas tradiciones y bueno, ¿qué quiere decir detrás de esos relatos? Por ejemplo, el tema que contaba Alejandro de por qué en las distintas mitologías siempre hay un perro custodiando la entrada de los infiernos. Entonces, voy al tema. Yo no tengo una imagen con que explicarles, pero sí les voy a hacer como un acercamiento de la mitología azteca, ¿ok? De los pueblos que se encontraban en el centro de América y parte del norte, que bueno, esto va a sonar un poco agresivo y medio vulgar, pero se podría decir que los aztecas son como la civilización que fue más grande conocida de esa región, porque bueno, fueron los que se consiguieron los españoles cuando llegaron, entonces como una de las que tiene más registro en lo mítico, porque es de las más recientes. Porque si queremos revisar mitos de los pueblos del sur, de Chile, de Argentina y eso, o mitos incas, o mitos mayas, es más complicado porque son pueblos que eran más antiguos y eran más alejados. Entonces, la azteca sí tiene como más o menos un registro más acercado de lo que queremos hablar, ¿no? Y bueno, México como tal, como ustedes saben por la fecha, ahorita está pasando por un tema muy interesante que es su famoso Día de Muertos, que bueno, compende de lo que es la unión entre el Halloween que se celebra hoy, el día de Muertos que es mañana y el Día de Todos los Santos que es el pasamañana. Entonces, al revés. El lunes de los difuntos y el primero de los santos. Sí, es Sí, al revés. lo dije al revés, perdón. Sí. Bueno, ajá. Entonces, claro, para ellos esto es toda una celebración, ¿ok? De hecho, en el 2013, si no me equivoco, la UNESCO decretó esa celebración como un patrimonio primordial de la humanidad. O sea, que para ellos, el patrimonio cultural de la humanidad, o sea, para ellos es vital hacer esta celebración porque, bueno, hace como un reunión de todas sus tradiciones, ¿no? Porque el Día de los Muertos no es una tradición prehispánica como se cree comúnmente, sino es como la versión cristianizada de las creencias aztecas, ¿ok? Porque cuando los españoles llegan aquí a América y se consiguen con este pueblo, bueno, los aztecas ya hacían celebraciones a los muertos, hacían sus rituales, hacían sus sacrificios, hacían todas las cosas que ya sabemos, pero no tenían una fecha como tal establecida de que era el 31, 1 y 2 de noviembre, sino que se decía que la hacían por el equinoccio de otoño, por el equinoccio de primavera y por el solsticio de verano. O sea, en torno a esas fechas, a esas épocas del año, que coinciden, curiosamente, bueno, con los procesos de la vida y la muerte en la naturaleza, ¿no? El proceso de siembra, de recoger y todo eso. Entonces, como que hay una sabiduría entre ese pueblo, su forma de pensamiento y el ciclo de la naturaleza. Entonces, bueno, el catolicismo que trae sus tradiciones, que es el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos y eso, dicen, bueno, para no enrollarnos con estas personas que ya están celebrando su cuestión, pues vamos a decir lo que lo celebran en esta fecha. Entonces se crea el Día de Muertos, que es esta celebración que igual ha sido como avanzando y transmutando a lo largo del tiempo. O sea, no ha sido igual siempre, sino ha tenido sus variaciones. Y la tradición o la festividad gira en torno a un mito, ¿ok? Que es el mito del dios de la muerte que se llama Mictlantecutli. ¿Ok? Él es el dios de los muertos en la cultura azteca. Y bueno, se dice que
o se narra en su tradición que él es como el custodio junto a su esposa que se llama Micatehual, si no me equivoco. Estas palabras son en un idioma que se llama nahualático, entonces son difíciles de pronunciar para nuestra lengua. Y no era el único, por decirlo así, lugar a donde iban las almas después de morir. Se decía que los aztecas tenían como distintos lugares a donde podían ir las personas después de morir. Si las personas morían en accidentes naturales que tuvieran que ver con el agua, como una tormenta, o morir ahogados en el mar, o morir de cualquier otra manera, de una enfermedad que no me acuerdo cuál es, creo que es la lepra, iban a un reino que se llama el Tlalocán, que era el reino que custodiaba el dios de las tormentas, se llama Tlaloc. Si las personas morían en guerra o morían en combate, iban a un reino que se llama el Omeyocán, o sea, que era como un lugar similar a la isla de los bienaventurados, los griegos, que era como para esas personas que habían muerto con honor, o sea, que habían muerto dando su vida por los demás, entonces iban como a un lugar especial, se llama el Omeyocán. Para los bebés que morían recién nacidos, iban a otro reino que se llamaba el Chichihuanau, que bueno, se decía que ahí había como un gran árbol, que al ser bebés había un árbol que los nutría constantemente para que sus almas se preparasen otra vez para reencarnar. Pero las almas que morían por condiciones naturales, de vejez o de un accidente de cualquier otra índole, o de natural, o de cualquier otra forma, iban al reino del Mictlán, que es el reino que custodia Mictlán Tecuhtli. ¿Ok? Bueno, se decía que las almas al llegar al Mictlán entraban como en una especie de mundo que era similar al mundo de los vivos, pero todo era oscuro. O sea, como que no había cielo, estaba todo apagado. Había las mismas tierras, pero era todo oscuro. Y lo primero que se conseguían las almas a entrar era un gran río. Y adivinen qué era lo primero que se conseguía un perro. Un perro que era un perro sagrado, que se decía que si el alma había sido bueno en vida con los perros, lo ayudaban a cruzar. Pero si el alma había sido malo con los animales, con los perros, pues bueno, hasta ahí llega el viaje, triste por él, devuélvese. Si pasaban con los perritos, luego tenían que cruzar como un desierto entero donde había vientos muy fuertes que desviaban constantemente a las personas y que hacía daño a esas almas. Y bueno, se decía que al momento de ellos cruzar eso, de las almas cruzar eso, perdían su piel por la rudeza de los vientos que golpeaban sus cuerpos. Entonces en ese momento las almas iban perdiendo la piel. Luego tenían que escalar una montaña de obsidiana, que la obsidiana es como el material más filoso, si no me equivoco, de la naturaleza. Entonces ahí como que hay otro proceso entre que mientras iban escalando ya iban perdiendo la parte de la carne o los órganos, ya se iban quedando en puro hueso. Cuando llegaban a esa cima de la montaña tenían que correr por una pradera donde estaban constantemente cayendo flechas de lado a lado, como que había flechas y perdigones yendo de lado a lado, lanzas y todo eso, y entonces las almas tenían que esquivarlo. Si pasaban este proceso, luego iban a un lugar donde habían dos montañas que estaban constantemente chocándose entre sí. Entonces el alma tenía que esperar el momento, calcular el momento especial, pasar y evitar que la montaña no chocara. Y luego llega aquí una parte muy interesante, y es que al cruzar esas montañas, el alma entra como en una jungla. Y se dice que en ese momento el alma tiene que esperar a que un jaguar le coma su corazón. Y hasta que eso no pase, pues el alma no puede avanzar con el trayecto que está haciendo. Entonces, bueno, hay un símbolo interesante. Hay un símbolo interesante, ¿no? O sea, ¿por qué para avanzar ese animal se tiene que comer mi corazón, ¿no? Vuelve a aparecer el tema del corazón que comentaba Alejandro. Y bueno, si pasaba el jaguar, hacía lo que tenía que hacer y avanzaba una vez más, volvía a aparecer otro río, pero se decía que ese río era un río de sangre.
donde el esqueleto ya todo vuelto nada tenía que sumergirse en las aguas y dejarse fluir por este río de sangre hasta que llegaba ante Mictlantecutli y su esposa. Y bueno, si el héroe había pasado todas estas travesías, había hecho todo este proceso y había logrado con valentía llegar hasta ahí, ellos le concedían el don de, ellos se lo digerían y el alma para empezar como a conectarse con el universo, pasaba a ser parte de un elemento de la naturaleza más, como que se conectaba con el todo. Entonces hay una relación interesante, y es que el cristianismo, por ejemplo, que tú lo citabas hace rato, nos habla de que el paraíso está afuera, o sea, el mundo el mundo de los vivos está aquí, el paraíso y el infierno están por allá. En cambio, esta cultura nos habla de que más bien nosotros, de alejarnos del mundo, nos integramos más a la naturaleza, o sea, pasamos a formar parte. Entonces ahí hay un tema interesante, ¿no? Entonces, claro, ¿qué simboliza? Y vamos con eso. ¿Qué simboliza todo este viaje y toda esta travesía que sí, no? O sea, si tenía que pasar por todo eso, mejor se hubiese devuelto, ¿no? Pero claro, bueno, ahí eso precisamente, hay un autor que es muy interesante, que a mí me gusta bastante, que se llama Joseph Campbell, puede ser que algunos lo hayan escuchado, que él habla de un tema en uno de sus libros que es el viaje del héroe, ¿ok? Que el viaje del héroe es como ese proceso que tienen que hacer los personajes de la mitología clásica para conquistar su estado de gracia. Nosotros conocemos a Hércules, por ejemplo, conocemos a Perseo, que fue el que derrotó a Medusa, conocemos a Teseo, que fue el que derrotó al Minotauro. Todos ellos son héroes, ¿ok? Todos ellos son héroes. ¿Y por qué se les cataloga héroes? Porque héroes no es el concepto que nosotros tenemos de el hombre con traje pegado, con una capa y superpoderes. Eso no era un héroe en la tradición clásica, sino que el héroe era aquel que había sacrificado su vida por conseguir algo mayor que él o algo más grande que él, que la mitología lo representan como un cáliz, una espada sagrada, la conquista de un reino, la conquista de una doncella o la conquista de un príncipe, porque también hay heroínas. Entonces, cuando conquistan algo más grande que ellos, alcanzan ese estado de héroe. Entonces se dice que precisamente el camino del héroe, si va a conseguir algo que es mucho más grande que él, el camino va a estar lleno de dificultades, por supuesto. Entonces siempre van a haber limitantes en el camino que le van a hacer como esas voces que le van a decir, mejor devuélvase, porque usted no tiene nada que hacer por aquí. Pero ahí es donde está el verdadero reto. Entonces, ¿qué pasaba? Mientras el alma hacía todo este viaje, del mundo de los muertos, que se decía que duraba 4 años, pasaba en el mundo de los vivos la celebración del Día de Muertos, que se daban estas festividades donde hacen estos altares con fotos de las personas, que los hemos visto seguramente, y colocan los cráneos con colores, hay un tipo de papel especial que es el que colocan, no pueden colocar cualquier tipo de papel, no pueden colocar cualquier tipo de flores, como que tienen que ser cosas muy específicas que sirvan para el viaje de este héroe, además de que le daban las herramientas de la persona para su travesía, como las armas que iba a utilizar durante este viaje, y bueno, la comida que al alma más le gustaba para sobrellevar todo esto. Entonces, el alma tenía que sumergirse como en este viaje, hacer esta travesía y hacer este proceso. Entonces, al lograrlo y al finalizarlo, tenía su evolución, se podría decir así. ¿Qué significa el tema de los perros, no? Bueno, ya lo comentaba Alejandro, que siempre para uno tener un despertar de conciencia, las culturas tradicionales y las escuelas clásicas siempre nos ha dicho que tenemos que tener un referente o que tenemos que tener una guía, naturalmente. O sea, es muy difícil, para no decir imposible, porque a mí no me gusta delimitar las cosas de esa manera, pero es muy difícil como pretender uno alcanzar estados de conciencia tan elevados y tan poderosos sin tener una guía, porque uno pues tiene sus circunstancias, tiene sus situaciones en la vida que constantemente lo están desviando, y bueno, eso hace que naturalmente pues nos dé pereza, nos dé fastidio, nos digamos que es más cómodo estar aquí, ¿qué tal?
Entonces siempre hay como un maestro, ¿no? Siempre hay una guía que está constantemente recordándonos este camino. Entonces eso puede ser una de las interpretaciones que hace el Permes. ¿Qué significan los vientos cortantes por las que atraviesa el alma en este desierto? Esos vientos cortantes podrían hacer referencia como a esas ideas, porque en el mundo simbólico los vientos son las ideas. Entonces es como esas ideas o esas vocecitas que nos aparecen a nosotros, ¿no? Como, bueno, pero tú tienes que ser alguien en la vida, tienes que conseguir algo, ¿cómo vas a tener 20 años y todavía no tienes un terreno, no tienes un carro, no has conseguido nada, no tienes título universitario, ¿cómo es posible? Todas esas voces son como esas ideas que constantemente nos están atormentando y que son como un viento que nos lleva para allí y para acá, ¿no? O sea, por una idea mal sembrada en la mente de otra persona, la persona puede decidir emprender a hacer cualquier otra cosa sin pensar, porque se deben influenciar. Entonces, claro, pasar ese momento de las ideas hace que uno se vaya como quitando esas cargas de encima, que ahí lo representan como las pieles que el alma se va quitando, ¿no? Como se va quitando una carga. Luego escalar la montaña de obsidiana es como atreverse a conectar con aquello que me duele, a esas cosas que yo le temo, a esas cosas que me han hecho daño, ¿no? Y que cada vez que, bueno, lo que llamamos trauma, ¿no? Y que cada vez que hablamos de eso, que estamos con eso, nos recuerda ese dolor, entonces preferimos evitarlo, nos corta, es cortante. Entonces, bueno, si se escala esas ideas, es como el símbolo de esas ideas traumáticas, llevarlas a un plano más elevado donde lo puedo ver con más conciencia y todo. Entonces veo con perspectiva de que a lo mejor esas cosas que me aterrorizaban, esas cosas que me hacían tanto daño, me han ayudado a llegar hasta donde estoy en este momento, ¿no? Podría ser una interpretación de eso. ¿Qué significan las flechas que van de lado y lado? Bueno, eso sí ya son como las situaciones y las adversidades de la vida que buscan directamente exterminarnos, y si nosotros tenemos la decisión o no de dejarnos llevar por eso. Porque al fin de cuentas, como dicen los tibetanos, nuestro único enemigo es nuestra propia mente, en realidad. Nosotros no tenemos enemigos, nuestro único enemigo es nuestra propia mente. De las depresiones, de las ansiedades, de todas estas cosas que nos conflictúan, pero que si lo integramos sabemos que es algo natural de nuestra naturaleza. Lo que hace que nos desviemos más o menos es que tanta sobrepensadera, que tanta fácil se puede quebrar nuestra mente ante eso. Entonces, si aplicamos firmeza ante eso, no debieran esas situaciones herirnos. Y bueno, el corazón, que es la parte más interesante y la que más me llamó la atención, pues yo quería, porque la verdad no lo tengo tan claro, entonces preguntarle, ¿no? O sea, ¿qué puede significar eso de que el alma, su corazón se la devore un jaguar en una jungla específicamente? Porque todos esos elementos no están al azar. Si el mito describe que hay una jungla, de que hay un jaguar y que hay un corazón que debe ser comido, ¿qué puede significar eso? ¿Lo que creen ustedes? Tendríamos que preguntarnos qué representa un jaguar, porque el jaguar es un animal muy místico. O sea, es lo que yo sé, y no se deja ver. Hace rato cuando usted lo dijo, yo me quedé pensando, ¿por qué precisamente un jaguar? Y es un animal que, o sea, no se deja ver, es muy místico, y los nativos americanos pues como que lo alababan. Bueno, el jaguar era el animal del dios Sol, de Tonatiuh. El dios Sol azteca, su animal representativo era el jaguar. Quiso dejarse consumir por esa, ya que usted dice que era el animal del dios Sol, por esa luz. O sea, a veces no da miedo, como decía el Señor. Digo, ay, pero para eso mejor no me digo poner el corazón, ¿no? Porque nos da miedo también a veces entregarnos a esa luz, a ese todo. Puede ser una especie de, pudiese yo denominarlo un salto de fe. ¿En qué sentido? En
jaguar, precisamente al ser una relación con la luz, yo solo, que representa la luz, la conciencia, la única manera de dejarse ver es perdiendo el miedo. Y es la forma en que yo me entrego. Si dejo de buscar el jaguar, él aparecerá. Es decir, si suprimo mi miedo, me estoy haciendo el salto de fe a aquello que no conozco por miedo, porque obviamente el miedo es el tener temor y miedo a lo desconocido. Cuando hago ese salto de fe, es que viene el despertar de conciencia. Y por eso soy recibido por estos padres que me traigo al río de sangre. Si no me permito ello, no puedo ver luz. Exacto. Y la cumula puede ser como eso que oculta, ¿no? Como que oculta, porque uno no sabe en qué momento va a salir el jaguar, entonces claro, ese panorama oculta la situación y bueno, uno simplemente tiene que dejarse tomar y no huirle a eso. Y tal vez cuando Tomar conciencia. pierde el miedo, el animal puede ofrecer la paz. Esa calidad de eso. ¿Por qué querían decir algo? Debe ser, creo para mí, ¿no? Ajá. Tener mucho cuidado de las cosas que uno hace. Tener cuidado de las cosas, claro, porque es cautela, ¿no? Claro, conciencia. Y también cuando dice, uy, qué corazón tiene esa persona. Sí, por ejemplo, ocurre algo que esa persona dice, uy, qué corazón tiene para lanzar. Siempre, como eso señala, corazón. Sí, bueno, ahí se me vino a la mente, mientras estábamos hablando de esto, la imagen esta del Cristo católico que tiene un corazón encendido en la mano. Sagrado Corazón, bueno. Habrá que investigar esa pintura, ¿no? ¿Qué quiere transmitir? Y bueno, finalmente, luego de esto, que el alma pierde entrega su corazón a este animal, se mete en el río de sangre, que ya al ser un río diferente al inicial, es como, la sangre es vitalidad, ¿no? Y es naturaleza, es como lo que todos traemos por dentro y que nos hace conectarnos con esto, porque sin sangre no vivimos, no circulamos, no procesamos. Entonces es ya como sumergirse en esas aguas de vida que posteriormente van a servir para ese proceso de los dioses de, bueno, conectarnos ya con el todo. Entonces, esa es la visión azteca del mundo de los muertos y, bueno, cómo ellos veían este proceso, ¿no? De que era un hecho valiente, ¿okay? Porque nosotros tenemos la curiosa interpretación de que el que se suicida está huyendo, por ejemplo, o de que la persona que no enfrenta sus miedos y utiliza este recurso es una persona que no quiere afrontar su realidad, cuando en realidad, según estas tradiciones, nos hablan de que precisamente el estar aquí es la oportunidad que tenemos para hacer esos cambios, para hacer esos procesos de ver de otra manera, hacer esa otra mirada, esos cambios de perspectiva. Porque, pues, pareciera, ¿no?, que el alma sufre más en ese otro mundo. Porque incluso, bueno, como dice Alejandro, o sea, en el mito egipcio, lo mismo, si el corazón no pesa lo mismo, bueno, también era devorado por un cocodrilo. Entonces, como que hay un entorno de sufrimiento y tal, como comentaba Jorge al principio, de que claro, la muerte puede verse dolorosa, pero es la única vía que nosotros tenemos para renacer verdaderamente, tanto en lo simbólico como en lo literal, de ser nuevas personas y conectar con eso, ¿no? Entonces, para ir cerrando, yo quería hacer como un ejercicio, no sé si podemos hacer. Yo quería cerrar con una idea. Que era, o sea, creo que ahí es donde se une la filosofía y la muerte, ¿sí? Que como vemos, pues están como muy ligadas, o sea, están como entrelazadas prácticamente el mito, la filosofía y la muerte. Porque, o sea, primero, de acuerdo a lo que hemos reflexionado, la muerte es una ley, va a ocurrir. Y perder
perder cosas, o sea, vamos teniendo muerte. O sea, nosotros empezamos a morir desde que nacemos, ¿no? O sea, vamos perdiendo piel, vamos perdiendo vitalidad, o sea, es una ley, o sea, cuando van pasando los años, pues ya no es la misma energía, ya no es la misma contextura, qué sé yo, o sea, la muerte está presente y está como latente en cada situación. O sea, un niño está en riesgo, la vida es riesgo, la vida es aventura. Entonces, es algo que está, y así nos hagamos los locos y no queramos como hablar de eso, es algo que nos enfrenta. Entonces, ¿qué posibilidad nos da la filosofía clásica frente a este fenómeno y esta cultura, estas tradiciones desde el punto de vista filosófico? Es conquistar una palabra que es clave justamente para lo del suicidio y todo eso, que es obtener conciencia de trascendencia. ¿Qué es la conciencia de trascendencia? Es llegar a generar una autopercepción y percepción del mundo mucho más amplia de la que tengo ahora, y que soy algo mucho más que este cuerpo físico que va a durar unos años determinados. Eso es conciencia de trascendencia. No es, pero es una vivencia, o sea, como lo dice acá, como cuando hablamos del corazón, es algo que se siente. No es que yo hable mucho de filosofía, que hable mucho de mitología, y entonces yo ya tengo conciencia de trascendencia, ¿no? ¿Cómo saber cómo yo avanzo en ese proceso de trascendencia? ¿Cómo son mis reacciones frente a la muerte y a las pérdidas? Por ejemplo, ¿cómo reacciono frente a alguien que me quería y ya no me quiere, por ejemplo? Eso es una pequeña muerte, una pequeña pérdida. ¿Cómo reacciono frente a eso? ¿Cómo reacciono frente a la muerte de un ser querido? ¿Cómo reacciono frente a la muerte de un objeto material que quería mucho? En la medida en que más sufro por eso, obviamente mi conciencia está más aferrada a eso, no tiene trascendencia. Pero si tenemos esa capacidad de ver, de comprender eso, y además, no solamente quedarse allí, ¿no? Sino dedicar parte de nuestra vida y de nuestra energía a ese proceso, que según nos dicen las culturas clásicas, ¿a qué venimos a la vida? A obtener conciencia de trascendencia. A eso venimos. A eso venimos. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. O sea, reforzamos la conciencia de que la vida es aquí y las cosas de aquí son las que nos duelen, y bueno, por eso sufrimos, ¿no? Entonces, eso no es posible, esa conciencia de trascendencia no es posible, si no tenemos, como lo hace el héroe, una referencia, ¿no? un ideal, un objetivo que vaya más allá de mí mismo. Y eso es una de las funciones justamente del mito. ¿Sí? Una de las funciones del mito es plantearnos una cosmovisión que obviamente yo tengo que integrar, porque ya dijimos que no es que yo hable de eso, sino que lo integre en mi vida, una cosmovisión que me haga saltar, hacer ese salto de fe, de trabajar por algo más grande que yo mismo. O sea, puede ser la naturaleza, puede ser unos arquetipos, unos dioses, puede ser un ideal, puede ser un proyecto. Y en esa misma proporción, como yo voy dedicando mi vida y mi energía a eso, indirectamente es como que me voy retirando de la vida física y voy obteniendo esa conciencia. Entonces ya la muerte ya la voy haciendo parte, o sea, yo ya me estoy entrenando en ese proceso porque voy obteniendo esa conciencia, pero en la vida, o sea, lo siento, lo hago y lo planteo así. No es decir cosas, o escribir cosas, o intelecto, o posturas específicas, tienen que ver más con una actitud, sí, con una vivencia real. ¿Cómo medirlo? En las pérdidas. Sí. Eso es lo que yo quería aprender como función del mito y del símbolo, como posibilidad que nos da la filosofía clásica. ¿Iban a decir algo?
Ale, yo quiero hacer una pregunta. O sea que las culturas que están más elevadas en ese aspecto, como usted dice, más a nivel de conciencia, son las que celebran la muerte, pero no a nivel de un ritual de un día, porque si en México celebran la muerte mañana, no sé cuándo dije mañana. O sea, Pero igualito todo el año la lloran cuando pierden un ser querido, pero hay culturas que en realidad sí celebran cuando un pariente muere. De hecho hacen fiestas, son muy poco conocidas. Esas culturas están más elevadas a un nivel de conciencia en realidad. Claro, es difícil de juzgarlo, ¿no? Porque, pues, ¿quién somos nosotros para juzgarlo? Porque quizás dependería, porque lo que pasa es que pues, las religiones tienen un elemento exotérico, que es como digamos, las formas externas que practican. Pero también tiene un elemento esotérico, o sea, interno, que es, sí, porque yo puedo poner como música y eso, ¿no? Pero cómo se siente internamente la persona, eso es lo que... Sí, y que, pero quedan como... que serían como conceptos diferentes porque entiendo desde la ignorancia que las personas en realidad en esa fiesta no están celebrando que la persona se murió, sino le están agradeciendo. Están haciendo un proceso de agradecimiento. Entonces la idea de esas festividades, de esas conmemoraciones es agradecer lo que esa persona hizo en vida y bueno, marcarle de una manera valiosa su trabajo. ¿Alguien más tiene una pregunta? Es un culto. En la tradición mexicana se celebra el Día de los Muertos, un culto para no olvidarlos, para recordar que ellos vienen de la familia, para recordar que son sus tradiciones y que como la idiosincrasia de los pueblos, ellos tienen que continuar con eso. Entonces, si dejan de hacerlo, ellos sienten que están perdiendo con esa identidad nacional. Entonces, como el hecho de ser venezolano, el hecho de ser mexicano. Eso es lo que pasa con esa celebración. Nosotros, por ejemplo, con lo que usted estaba hablando, yo cuando usted estaba hablando y estaba explicando esto, me remonté un momentico al momento del sufrimiento de Jesús en el huerto. Y usted dijo, perdió la piel, todo eso que con el jaguar, todo, él lo pasó, porque él dijo que se haga la voluntad del Padre y no la mía. Él sufrió. Y es tanto el sufrimiento que él sudó sangre. Ahí hay una comparación, ¿verdad?, entre lo que usted está explicando. O sea, que todas las religiones y en las culturas, todas tienen una similitud. O sea, no podemos desprendernos que porque yo soy católica, creer enfáticamente que es así, sino a estar abiertos a las demás posibilidades, ¿no? Entonces, a veces eso choca, porque, por ejemplo, a mí se me critica, a veces hablo de metafísica, que por qué, bueno, porque yo conozco de metafísica cuando hice la maestría. Entonces, hay cosas que uno las va aprendiendo y que para hablarlas con otras personas es difícil, porque no entienden así muy a la ligera, ¿no? Porque uno o tienden a confundirse. Por ejemplo, a mí me dicen, pero ¿por qué usted habla de eso? Porque yo sé algunas cosas que no les toco, temas que las respeto, porque no quiero herir a otras personas su susceptibilidad, ¿no? O que a veces es chocante, ¿verdad? Esta señora que está hablando, no, porque es que uno, yo pienso y siempre lo he pensado así, que lo que uno aprende se debe transmitir y no se debe ir con uno a la tumba. Yo fui 12 años profesora de filosofía en el seminario y tengo cierto conocimiento que me queda, aunque yo no cursé la carrera de filosofía, yo soy licenciada en teología, pero tenía que tocar mucho tiempo como sacerdote, porque de ellos aprendí que son tantas las cosas que uno tiene para poder uno transmitirle a los demás, y que estos conocimientos que ustedes tienen allí, hay muchachos que le daban a uno la sorpresa que estaban muy preparados y lo agarraban a una pregunta, a una persona, y uno quedaba así como, porque ellos tienen conocimiento y porque ellos saben que todas esas cosas en un momento determinado se van a hablar, por lo menos. Uno tiene que hablar con ellos. Yo también tengo una maestría en psicología y yo tenía que explicarles a ellos y ellos a veces me agarraban la pregunta que yo quedaba en un berenjenal, ¿no? Porque es difícil. Entonces todas estas cosas es bueno que las personas las conozcan, es bueno tener estos conocimientos, es bueno venir a estos talleres. Yo voy a muchos talleres y ahorita aprendí en un
pregunta ya que se llama de corazón a corazón, pero nosotros saludamos diferente, porque nosotros saludamos así, el saludo es así, de corazón a corazón. Y que esa es la manera en que uno se integra con el otro, en que uno se acerca al otro. Y muchas veces esa es la manera en que la persona se abre y le dice a uno, tengo este problema. Yo soy abogada. Y entonces cuando yo hablo con la gente allá en mi oficina, yo les doy una confianza, ¿no? Porque siempre llegan como con la timidez. O los participantes, no digamos algunos participantes, y ellos llegan a preguntarle a uno cosas y uno se queda, o sea, ¿cómo hago para que ellos sientan esa confianza conmigo y se abran, ¿no? Entonces, eso es lo difícil, pero es bonito estar aquí, para mí es bonito, porque yo estoy aquí, hoy estoy aprendiendo con ustedes, y hay muchas cosas que uno no las sabe, ¿verdad? Que las preguntas que hacen, mire, pregunte, porque nos llevamos las interrogantes. Uno no debe quedarse callado. Cuando a ustedes le dicen en un momento, en una disertación como esta, ¿qué quiere? Pues pregunte, para eso estamos aquí. A lo mejor de lo que está preguntando uno a usted, puede que el otro se ría, pero está preguntando algo que nos va a dejar una enseñanza. Bueno, gracias. Vamos a hacer el ejercicio y los que tengan preguntas y eso nos podemos quedar al final. Vamos a darle la oportunidad a Mila. Muy interesante. Pues yo quería hacer el cierre y eso también como con una pregunta, ¿no? Precisamente. Y quiero que alcen las manos. ¿Quién está preparado para morirse ya? Yo. Pero no así. No así. Yo. Porque eso sí como que a media y como no, ¿Sí? pero no tienes tiempo para pensar. Dani. Bueno, No, yo no. me gustaría que compartieran como a través de esa pregunta, ¿verdad? O sea, porque unos se sienten preparados tal vez para morir ya en este momento, y porque los otros tal vez no. O sea, sienten que les hace falta muchas cosas tal vez por hacer, o que ¿qué les hace falta para morirse ya en este momento? Rápidamente, yo pienso que hay personas que necesitan aprender de mí, y lo que yo he dejado como un legado, huellas en vida, no es suficiente, ¿no? Entonces, pensar en morirme sería como un poco egoísta, ¿eh? ¿No? Entonces creo que esa es como la principal, ¿no? Lo que pienso al hacer esa pregunta. Claro, porque eso también como ese proceso que nosotros podamos reflexionar a través de este tema y como de eso, de cómo nos sentimos precisamente ante este planteamiento de la muerte. Entonces, bueno, revisar eso es un trabajo de cada uno, en realidad, ¿sí? Y pues, bueno, si yo siento que hace falta, me estoy moviendo en dirección a eso o no, entonces, bueno, para que es como medir, ¿ves? Y eso cada uno tiene su respuesta individual, no es como algo que una respuesta no se va a parecer a la otra, porque todos somos distintos, pero tenemos este tema en común. Entonces, bueno, el tiempo pasa y sigue pasando y no va a dejar de pasar. No se va a detener para esperarte a que tú hagas algo. Entonces, pues la idea es que nosotros en cuanto a eso, pues nos pongamos en acción y pues en ese proceso, pues creo que vamos logrando pues también como esa coherencia y buscando las herramientas, ¿no? Para afinar como ese fin, eso que yo siento que debo dejar o algo en particular de cada cual. Porque estamos, ya que se mueren Bueno, he considerado que a pesar de mi corta vida, voy a aprovechar dar la explicación de por qué estoy preparado para ello, con la idea, con el interrogante de la presencia, de que si hay una trascendencia o una conexión más alta, ¿no? La compañera acá, ¿cómo es tu nombre? María. María dijo una palabra muy interesante que era el culto, ¿sí? Cuando existe un culto, existe un apego. Y este tipo de personas que celebran la muerte
celebran la muerte a través de un apego, de que todavía genera una existencia, hay una razón por la cual todavía puedo celebrar que existe la persona aun cuando no esté físicamente presente. Los mexicanos buscan recordar y cuando van a morir tienen miedo a dejar de ser recordados. ¿Sí? Es lo que le temen. Entonces hay un apego todavía allí. Los hinduistas, si no mal me equivoco, en la India, tienden a desenterrar a los muertos el día de su nacimiento, el día de su muerte, y celebran una fiesta ese día y vuelven y lo entierran. Pero hay un apego todavía existencial allí que no es esotérico, sino exotérico. ¿Ok? Todavía estamos inconscientes del hecho de creer de que hay una razón por la cual podemos seguir vivos. En mi caso y la preparación, del por qué yo puedo decir que sí estoy preparado para la muerte, es que a diferencia de toda esta parte de culto, hay una parte que se llama esotérico, que es trascendental. Esta mitología que nuestros compañeros acá nos están presentando el día de hoy, es un mapa que nos está diciendo que prácticamente todo lo que hemos realizado y hemos vivido, siempre existe un ritual, y esto es un ritual iniciático. Fíjense, lo que hemos estudiado o hemos intentado vivir una experiencia como por ejemplo la UNED, existía una especie de ritual de que para usted ser aceptado en una ruta le hacían un bautizo. Madrina. ¿Verdad? Sí. Hay un proceso ritualístico allí. Si usted va a entrar a un equipo deportivo, usted necesita ser aceptado por la gente y lo ponen a prueba a ver si usted es competente o no para poder ingresar a ese espacio. Si usted va a presentar una evaluación para optar por un cargo, por un puesto, a usted lo ponen a prueba. O sea, siempre está en una constante prueba y siempre hay alguien que nos conduce a esas pruebas. ¿Sí? Cuando llegamos a ese punto, nos estamos entregando ante un desconocimiento que no sabemos qué va a ocurrir allí. Ahí pasa un proceso iniciático, es un proceso donde morimos en esta conciencia, en este presente, y vamos a trascender. Yo estoy preparado para la muerte porque estoy consciente de que esto es transitorio y que todos somos una energía. Mis padres, si bien me obtuvieron a mí, estoy claro de que somos una energía y esto es transitorio. Y que la vida, cuando estamos aquí en esta tranquilidad, estamos preparándonos para una transición ritualística e iniciática que desconocemos, pero es que ahí donde está la clave y la diferencia entre algo exotérico como el culto y algo esotérico como la iniciación de lo que vamos a trascender hacia el otro destino. No conocía que iba a vivir en este presente, tampoco voy a conocer qué es lo que hay después de la muerte, pero sí me preparo aquí a través de esta mitología y a través de la filosofía, que es ese despertar de conciencia. Por eso yo estoy preparado para la muerte. Gracias. Bueno, ¿ustedes están preparados para morir? Bueno, gracias.